Entonces, como les venía comentando, la clase de hoy va a ser sobre el tema de hashing y todo lo que tiene que ver con hashear, sobre todo cadena o string. Entonces, bueno, pues eh, antes de ir a lo que tiene que ver con hashing de cadenas, vamos a repasar qué es el tema de hashing. Básicamente, cuando ustedes les dicen hacer hashing de algo, a lo que se refieren es tomar algo, cualquier cosa, cualquier estructura de datos, cualquier cosa que se les ocurra y convertirlo en un número X. Entonces, por ejemplo, el, qué sé yo, digamos que yo quiero la palabra carro, es una palabra, pero yo puedo decir que carro la puedo pasar como por una máquina especial y que esa máquina especial va a coger esa palabra, va a hacer un conjunto de cosas y al final me va a devolver un número. Es como una caja mágica en la cual yo le meto algo, cualquier cosa, y a la final me devuelve un número. Este número es un identificador de esa palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cojo otra palabra, que sé yo cojo, por ejemplo, barco, y lo meto a esta misma máquina me devuelve un número, pero ese número debe ser diferente de, del identificador del carro. La idea es que, que el hashing me dé dos números diferentes para dos palabras diferentes. Entonces, carro me puede dar un número X, barco me da un número Y, y cualquier palabra diferente a estas que yo meta me debería de dar un número diferente a, a esto. En ese orden de ideas, lo que podemos ver es que el hashing es como una forma de mapear de un punto a el espacio de los números. Es como poder mapear cualquier cosa a un número. Eso es hashing, básicamente. Entonces, eh, la idea de el hashing es entre varias cosas, es como aprovechar esa propiedad de que yo puedo convertir cualquier cosa en un número, porque luego hacer cosas con número es muchísimo más fácil. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero resolver el siguiente problema. Digamos que yo eh, digamos que yo tengo, por ejemplo, un conjunto de palabras. Digamos que acá tengo, por ejemplo, qué sé yo, tengo carro, tengo barco, tengo avión, y tengo como muchas palabras de cualquier conjunto de palabras que yo quiera tener. Y al final yo puedo querer lo siguiente, y es como que yo tengo una base de datos de palabras y yo digo como, ve, yo quiero saber por medio de queries, yo quiero saber si una palabra está o no está. Entonces, digamos que esta es una base de datos y yo quiero hacerle una query a esta base de datos. Yo quiero decirle como que ve, en esa base de datos está, qué sé yo, avión. Entonces él debería decirme como que sí está. O si yo le digo como está
el carro, que también está, y que le diga una palabra que no está ahí, pues no está. Entonces, digamos que entre muchas soluciones que uno se le puede ocurrir para resolver ese problema, la más fácil o obvia sería como iterar por cada una de estas palabras y compararla con la que yo estoy buscando. Digamos que si yo estoy buscando, qué sé yo, avión, entonces me voy iterando por cada una, como carro es igual a avión, no, barco es igual a avión, no, avión es igual a avión, sí. Entonces termino la búsqueda. Entonces esta es como una forma de resolver ese problema. O, bueno, pero esta solución, ¿qué costo tiene? Básicamente tiene el costo de que yo voy a hacer por cada query, por cada query, digamos que tengo Q-queries, porque no solamente voy a hacerlo una vez, digamos que lo voy a hacer muchas veces. Por cada query tengo que iterar el conjunto tengo que iterar el conjunto de palabras. Digamos que ahí viene palabras. Y aparte de esto, tengo que por cada palabra iterar la cantidad de letras que tenga esa palabra, porque comparar dos cadenas cuesta o de la longitud de la palabra. Entonces, al final eso termina siendo como Q por N por la longitud de todas las palabras. A la final es como Q por la cantidad de letras total que hayan en mi diccionario. Y digamos que normalmente el conjunto de letras que dan en la entrada de un problema es alrededor de 10 a la 5. 10 a la 6. Y normalmente cuando ustedes leen el problema dicen como a lo mucho la cantidad de letras que suman todas las palabras no supera 10 a la 5. A eso se refiere esto, que es que si yo tomo la longitud de todas las palabras y la sumo, eso puede dar alrededor de 10 a la 5. Entonces, si esa es la restricción, pues yo acá tendría que decir, a la final mi complejidad quedaría que por cada query me queda 10 a la 5. O sea, como Q por 10 a la 5, y pues si me da, entonces yo 10 a la 6 queries, pues eh, no hay posibilidad de resolver el problema en menos de un segundo, porque recordemos que un programa puede resolver alrededor de 10 a la 8 operaciones en un segundo. Entonces, si me queda 10 a la 5 por 10 a la 5, me da 10 a la 10. Y un computador no puede hacer 10 a la 10 operaciones en menos de un segundo, ni en menos de un minuto, ni en menos de una hora. Cuando ustedes tienen un programa y quieren hacer como, a ver cuánto más o menos se les va a demorar el algoritmo que están haciendo, tienen que tener en cuenta la cantidad de operaciones que requieren y tener en cuenta, como esto que les estoy diciendo, que un computador hace más o menos 10 a la 8 en un segundo. Y si hacen más de 10 a las 8, tipo 10 a la 9, no es que digan que se demore 2 segundos, ya se demora, qué sé yo, un minuto o 10 minutos. Y ya si es más de 10 a la 9, tipo 10 a la 10, puede que no termine en menos de una hora. Entonces, es lo rápido que crece el tiempo. Entonces, digamos que tenemos que buscar como una solución que sea más rápida para resolver este problema. Entre todas las soluciones que existen, hay unas muy simples, otras que son más complicadas. Unas utilizan estructuras de datos muy avanzadas y la que les voy a explicar ahora es usando hashing. Entonces, uno puede resolver ese problema haciendo hashing. ¿Y cómo se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver ese problema haciendo hashing? Pues eso.
Mm, listo. Entonces, lo que podríamos hacer es pensar en lo siguiente. Si yo hago el hashing por cada una de las palabras que están en el diccionario, lo que voy a obtener un número. Entonces, digamos que ya sabemos que si yo le hago hashing a carro, eso me da un número. Entonces, digamos que eso me dio, qué sé yo, el 45. O sea, como que el carro mapeándolo al espacio de los números es el 45. Qué sé yo, digamos que barco es 59, el avión es 91, digamos que la otra es que yo 100. Entonces, eh, lo que uno puede hacer es eh, que si yo tengo un conjunto de números, yo puedo tomar la query que me están dando, digamos que si yo me están preguntando por avión, si yo tomo esta palabra y la mapeo al espacio de los números, también debería darme el 91, porque son la misma palabra. Entonces, ya mi problema se vuelve en cómo puedo yo encontrar un número en un conjunto de números. Entonces, este problema, aunque es el mismo, pero ya sobre espacio de números, es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque comparar dos números es muy, muy fácil y muy rápido. A comparar, por ejemplo, dos números computacionalmente es O de 1. Entonces, cuando hablamos de O de 1, significa que la complejidad de este algoritmo es que lo hace en una sola operación. O sea, no le cuesta nada. Mientras que comparar una cadena sí cuesta. Cuesta O de la cantidad de letras que tenga esa palabra. Entonces, sobre este problema de números, ya lo podemos resolver de una manera más simple y es que podemos utilizar un árbol binario o simplemente podemos meter todos estos números como en las posiciones de un arreglo y luego consultar consultar si en esa posición de ese arreglo está seteado el número. Si lo está, quiere decir que ese número sí está en el diccionario y si no, pues no existe. Eh, esta es como una forma de ver cómo se usa el hashing en, en un tipo de problema. No sé si tengan alguna duda. Entonces, entonces ya digamos que si uno tiene claro este concepto de hashing, lo que se va a dar cuenta es que uno lo que puede hacer es, por ejemplo, pensar en lo siguiente, y es, si yo quiero saber, por ejemplo, digamos que si yo quiero resolver otro problema,
Digamos que otro problema podría ser, dado un texto, tipo, hola, esto es un texto de prueba. Entonces, y a mí me dan como, si me consultan, por ejemplo, un subtexto, digamos que me dicen como, yo quiero saber si la palabra prueba está en ese párrafo, por así decirlo, que es como si esto fuera un párrafo muy largo, y a mí me dicen como, ve, yo quiero saber si la palabra prueba está dentro de ese párrafo. Entonces, lo que yo podría hacer es lo mismo, como que una solución tipo fuerza bruta sería una solución fuerza bruta sería tomar sería tomar esta palabra y ver si esa palabra está dentro del texto, simulando cada uno de los posibles inicios. ¿Qué quiere decir? Como que yo pruebo colocando la palabra, buscándola desde la H y ver como que si la H es igual a la P, entonces sigo buscando. Como son diferentes, paro la búsqueda. Digamos que acá yo trataría de ir como viendo por cada una de estas letras, como tratando de buscar la palabra maché. Hasta que llegue al final y dar cuenta de que las dos palabras son iguales y por ende, pues sí está la palabra. Entonces digamos que esto tiene una complejidad de nuevo muy alta, porque lo que estamos haciendo es que por cada una de las letras del texto estamos verificando si ambas palabras son iguales. Y eso al final es como de n, donde n es la cantidad de letras que tiene el texto, y m es la cantidad de letras que tiene la query. Entonces me queda O de n por m. Y de nuevo, si yo tengo un texto de tamaño 10 a la 5 y el tamaño de la query también es 10 a la 5, pues a la final voy a tener como que 10 a la 5 por 10 a la 5 es 10 a la 10. Y eso es un número muy alto de operaciones. Entonces toca buscar como otras formas de hacerlo. Y una forma de resolver este problema sería como lo que les conté ahora. Sería hacer hashing de la query. Esto me da un número, pero yo no voy a hacer hashing de esta palabra o de este párrafo, porque pues, a la final, si yo tengo un número, ese número no me dice nada de este párrafo. Es como que si yo tengo este número y este número, pues no es que tenga a la final nada de información nueva. Al final, pues, lo que yo puedo hacer es, si yo saco hashing de este número, yo sé que si esta palabra está contenida dentro de este párrafo, sí o sí, tiene que haber una subcadena del mismo tamaño que la query, al que su hashing sea igual al mío. Entonces, por ejemplo, si prueba tiene 6 letras, lo que quiere decir eso es que yo voy a tomar todas las subcadenas de tamaño 6, les voy a sacar el hashing y al final voy a obtener muchos números. Y mi problema es cómo buscar un número dentro de un conjunto de números. Y ese es igual al problema que vimos recién. Entonces sabemos que con una estructura de datos más avanzada pues resolveríamos ese problema. O bueno, no muy avanzada, pues con un mapa, entre más, que es como una estructura de datos que ya está implementada por las librerías
no habría problema. Entonces, acá, pues, la solución sería esa. Entonces sería como que tomar las 6 primeras letras, sacarle hashing, eso me da un número, luego sacar estas 6 letras, pero el hashing, luego las siguientes 6 letras, las siguientes 6 letras, hasta que al final pues va a tomar estas 6 letras y como este hashing es igual a este hashing, entonces la palabra sí existe. Esta es como una forma de usar también el hashing. Bueno, digamos que ya les expliqué cómo se usa el hashing. Les voy a explicar brevemente cómo sacar el hashing de una cadena. Porque, pues bueno, digamos que ya vemos cómo se puede usar, pero pues todavía no sabemos cómo se saca el hashing de una cadena. Entonces, pues nos podemos basar en lo siguiente. Nosotros sabemos que existe un abecedario, ¿sí o qué? Entonces, sabemos que es el A, B, C, D, y así hasta la Z. Digamos que una opción, si yo quisiera mapear una cadena a un número, sería pensar en lo siguiente. Y es decir, vean, la A le voy a asignar el número 1, a la B le voy a asignar el número 2, al C le voy a asignar el número 3, y así sucesivamente. 4, 5. Digamos que la Z sería como el 26. Luego, lo que yo puedo hacer es decir lo siguiente. Bueno, si yo ya tengo este mapeo de letras a números, y yo ya tengo como una forma de mapear de, de cadenas a números. Es digamos que una primera idea un poco greedy, sería pensar en que si yo quiero, por ejemplo, qué sé yo, pues no quiero hacerlo muy complicado. Digamos que una palabra como cava, yo podría decir como, listo, pues una forma de mapear esos números sería que yo reemplazo la C por un 3, la A por un 1, la B por un 2 y la A por un 1. Entonces yo diría como, listo, cava es el número 3, 1, 2, 1. Pero esto tiene un problema y es que como les comenté ahora, la idea del hashing es que si hay dos palabras diferentes, eso me tiene que dar dos hashing diferentes. Entonces, acá no es muy difícil ver que este número se puede reproducir o si se puede producir por una palabra diferente acaba. Entonces, esa palabra pues, sería simplemente una palabra en la que la primera letra sea la C, la segunda letra sea la que sea el número 12, no sé cuál es, A, B, L, la L, y al final, ¿qué le tan raro? El uno que sería la A. Digamos que CLA produce este mismo número, porque la C es un 3, la L es un 12 y la A es un 1. Acá se rompe la idea de que este hashing o que esta palabra, o no, más bien que este número solamente sea producido por una sola palabra. Entonces, nos toca buscar como una forma más inteligente de mapear cadenas de números. ¿A alguien se le ocurre alguna forma?
Listo. Entonces, una forma más fácil sería, ok, Profe, ¿se me escucha? sí, Sí. Podríamos asignarle a cada letra un número de 2 dígitos y ya no creo que no habría, o, no, igualmente creo que seguiría habiendo ese problema, porque ya no podría juntar dos letras que formen un número, porque si juntara 2 letras, entonces formara un número de 4 dígitos y no hay, porque todas las letras tienen 2 dígitos. ok, 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 ok. Listo. Ese ya está chévere, está interesante. Sí, o sea, lo que dices es como, bueno, formar, como darle a cada letra un número, pero un número de 2 dígitos, de tal forma que, sí, o sea, sí, de tal forma que no haya forma de generar el mismo número con dos letras. Eh, ok, espera, yo pienso algo. Ok, creo que esa idea funciona. El único problema que yo le veo es un problema al que vamos a llegar también con el hashing que se hace normalmente. Es como con lo que uno hace hashing normalmente. Vamos a llegar a un problema y vamos a ver que este tiene el mismo problema, pero resolver ese problema para este es muy duro. O sea, como con el método que dijiste. Porque pensemos en lo siguiente y es, bueno, les voy a decir cómo normalmente cómo se saca el hashing de un número y les comento bien como cuál es el problema y por qué resolverlo con este método no sería como tan fácil. Digamos que eh, acá uno puede pensar en lo siguiente. Si yo tengo una palabra, al final una palabra es, por así decirlo, como un conjunto de letras. A la final, si uno se pone a verlo, a pensarlo, no es muy diferente a un número. Es un número, si yo digo el 123, también es un conjunto de caracteres. A veces el 1, seguido del 2, seguido del 3. Pero ¿qué hace el 123 ser diferente a otro número? Como el que se yo, el 124. Porque estos números están en algo que se llama como un sistema numérico. ¿Y qué es el sistema numérico? Bueno, pues es como con lo que contamos. Pero si ustedes ven cada número, lo viéramos como con una lupa, por así decirlo, se van a dar cuenta de que cada número está representado únicamente por medio de sus dígitos. Y que si yo lo quisiera expresar matemáticamente, yo podría representar cada número como un polinomio. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos que un número está en base 10, es porque sabemos que ese número está en un sistema numérico en el que cada dígito tiene 10 posibilidades. Y si ustedes ya vieron de pronto en el primer semestre, ya vieron una materia que, bueno, no sé cómo se llaman en su universidad, en la mía se llama discretas, matemáticas discretas, o, bueno, básicamente es como donde uno aprende cómo transformar un número de una base a otra, que ahí es donde uno aprende como el sistema binario, el sistema hexadecimal, hexadecimal. Entonces, por ejemplo, el sistema hexadecimal sería como un ejemplo de un sistema en el cual yo puedo convertir una palabra a un número.
porque es como si yo dijera, voy a pasar a ese que está en sistema hexadecimal, lo quiero pasar a sistema decimal. ¿Y cómo se hace eso? Pues básicamente eso se hace porque en el sistema hexadecimal son todos los números como del 0, el 1, 2, así hasta el 9, pero luego comienza la A y la A es un 10. La A es el 10, la B es el 11, la C es el 12 y así hasta la E, creo que es, hasta la F, y hasta la F que es el 15. Sí, el 15. Sí. Eh, entonces, cuando ustedes quieren pasar un número de base, por ejemplo, hexadecimal a un sistema, al sistema decimal, ustedes lo que hacen es que dicen como, listo, pues yo sé que la A es un 10. Entonces yo voy a decir que es 10 por la base elevado al exponente. Entonces, digamos que si lo vemos primero en el sistema decimal, para que sea como más claro, pues nosotros sabemos que el 123 es 1 por 100 más 2 por 10 más 3 por 1. Esto al final es lo mismo a decir 100 más 20 más 3, o sea, 123. O sea, 100, esto de acá, yo lo puedo escribir como 10 a la 2 más 2 por 10 a la 1 más 3 por 10 a la 0. ¿Eso qué quiere decir? Que este número se puede escribir como un polinomio. Esto de acá es un polinomio. Un polinomio que está en base 10, 10 es la base, y 1, 2 y 3 son los coeficientes del polinomio. Entonces, 123 se puede ver como un arreglo que tiene el 1, el 2 y el 3 y está en base 10. Entonces, digamos que el hashing básicamente se basa en eso. Se basa en, si yo tengo una palabra, como puede ser, qué sé yo, Java, pues entonces yo sé que la C es un 3 y como está en la posición cuarta de derecha a izquierda, entonces se podría escribir como 3 por 10 a la 4 más 1 por 10 a la 3 más 2 por 10 a la 2. Bueno, para que no comienza en 4, comienza en 3, porque es indexero también, de derecha a izquierda. Entonces, este es un 2 y este es un 1. Más 1 por 10 a la 0. Entonces, esto de acá es una operación matemática que yo puedo resolver fácilmente y me va a dar un número. Me va a dar qué sé yo, me va a dar bueno, en este caso, si me da el 1120, ¿no? Entonces, ustedes dirán como, listo, este número yo lo puedo mapear al 3121, que vendría siendo el mismo número que les dije acá, utilizando el otro método. Pero van a dar cuenta de que si yo mapeo SLA usando este mismo método, no va a mapear a 3121. Porque si yo mapeo SLA, me va a dar 3 por 10 a la 2 más 12 por 10 a la 1 más 1 por 10 a la 0. Y este número es totalmente diferente a 3121. De hecho, creo que 300 es como 420, no creo. 300, sí, creo que es 420. Ustedes vean que utilizando este método,
me da dos números diferentes. Y uno puede demostrar matemáticamente de que usando este método es imposible que dos números me mapeen el mismo. Entonces, yo puedo utilizar este truco para convertir cadenas en números. Y pues ya vimos como lo poderoso que eso puede ser. O sea, si yo convierto una cadena en un número, sería como hacer operaciones entre cadenas muchísimo más rápido. Porque comparar dos cadenas es costoso, pero si yo quisiera ¿qué? Sí, comparar dos cadenas es costoso, me perdí. Pero si yo quiero comparar dos números es muchísimo más rápido. Entonces, digamos que el hashing se basa en eso, como que si yo tomo la cadena y lo convierto en un número, pues luego comparar dos números es muchísimo más rápido. Entonces, digamos que hasta acá estaría como todo bien, todo chévere, pues el hashing se resuelve muy fácil, pero hay un problema y es que con este método, como yo estoy diciendo que cada número yo lo voy a mapear a un polinomio, pues ustedes saben que un polinomio tiene la forma de 10 a la 0 más coeficiente por 10 a la 1 más el siguiente coeficiente por 10 a la 2, luego 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6. Siguiendo este método, si yo tengo una palabra que tiene 10 a las 5 caracteres, yo voy a estar diciendo que voy a tener un número tan grande como 10 a la 10 a la 5. O sea, es un número exageradamente grande porque en una computadora lo máximo que cabe es un número de 10 a la 9. Bueno, 10 a la 9 si usamos enteros, pero si usamos long, son 10 a la 18. Entonces, pues si estamos hablando de que el límite es 10 a la 18 y siguiendo este método voy a tener un número de 10 a la 10 a la 5, es exageradamente grande la diferencia. Entonces, eh, espera, entonces Alonso dice que con el método LCA es igual a ABCA, haciendo operaciones. Ok, si quieres, hagamos la prueba acá. LCA y ABCA. Pues digamos que LCA vendría siendo 12 por 10 a la 2 más 3 por 10 a la 1 más 1 por 10 a la 0. Y a veces, bueno, sería 1 por 10 a la 3 más 2 por 10 a la 2 más 3 por 10 a la 1 más 1 por 10 a la 0. Digamos que este primer número sería como 12 por 10 a la 2, vendría siendo como 1200, más 30 más 1. Eso da 1231. Y este abajo me da
1000 más 200 más 30 y más 1. 331. Sí. Ok, listo. Entonces, espera. 231. Ah, no, ya me acordé. Haciendo operaciones, podríamos tomar en cuenta la longitud para diferenciarlas. Listo, no. Ya sé dónde está el problema. Cuando yo hice no, sí, está totalmente erróneo. Entonces, yo me salté como una propiedad muy importante de los sistemas numéricos, y es que todo sistema numérico, cada dígito, o sea, la base de cada sistema numérico, no, o sea, el dígito de cada número de un sistema numérico no supera la base. Entonces, yo acá estoy diciendo que la base es 10, pero tengo un número que es mayor a 10, que es el 12. Entonces, yo acá cometí un error, y es que la base no es 10. ¿Cuál creen que es la base? La base es otra. 35, ¿por qué 35? 27, exacto. Pues supongo que dices 27 porque son 27 las posibles letras de un abecedario. Pero creo que son 26. La 27 es para el alfabeto español, por lo que agregan la ñ, pero normalmente uno pues, en el alfabeto americano no agrega la ñ. Ah, bueno, pues dices que si se pueden agregar los dígitos, sí, también, también. Eh, ujú, exacto. A la base es 26, porque son 26 letras del alfabeto. Si le sumamos las 10 letras, serían como 36. Pero ahorita vamos a ver que pues, les va a enseñar como un método para que eso no sea problema. Entonces, ¿por qué? Bueno, de hecho, sí, si nos vamos como a un método, a algo más estricto, nos vamos a dar cuenta de que un texto que no son solamente letras y números, también son comas, puntos y cualquier puntuación que esté ahí. Y además de eso, pues pueden haber letras minúsculas, letras mayúsculas. Entonces la minúscula, si nosotros queremos que dos palabras sean diferentes también, como por si una es mayúscula y la otra es minúscula, pues también deberíamos tener eso en cuenta en nuestro sistema numérico. ¿Cómo creen ustedes que podemos saber todas esas posibilidades? ¿Cómo mapear todos esos, o cómo mapear todos esos caracteres a un número y poder considerarlos todos? Bueno, eso sí les ayudo porque puede que no sea tan fácil la respuesta. Básicamente es el código ASCII. Yo creo que la mayoría conoce el código ASCII o lo han escuchado alguna vez. Y es que el código ASCII es como los computadores mapean números a caracteres. Entonces, por ejemplo, la A minúscula es el 97, la A mayúscula es el 65, el número 0 es el 48 y así sucesivamente con todos los caracteres. Entonces, si nosotros quisiéramos un alfabeto más extenso, podríamos pensar en un alfabeto del tamaño de 156, que vendría siendo como todos los posibles caracteres que hay que puede soportar un computador, que sería como
los puntos y coma, los puntos, el, qué sé yo, el arroba, los espacios. Ustedes vean que acá este alfabeto ya considera como todos esos códigos. Entonces, acá el error es no se eleva a la 10 todo, lo que se eleva a la base. Si tomamos el código ASCII como la base, esto va a ser 256 a la 2 más 3 por 256 a la 1 más 1 por 256 a la 0. Y eso si me da un número es totalmente diferente para la otra cadena. Pero sí, sí, este caso que tú me dices está bueno. Obviamente el error estaba en la base que tomamos. No era 10, era 256 porque son 256 posibles, 256 posibilidades por cada uno de las posiciones de la string. Entonces, acá también pues, nos damos cuenta de que no sería 205, no sería 10, sino que sería 256 a la 10 a la 5, 256 10 a la 18. El número es muchísimo más grande incluso que el que habíamos dicho antes. Entonces, el problema de este método es que si nosotros hacemos esto, vamos a obtener números exageradamente grandes, porque estamos hablando de polinomios que van creciendo exponencialmente. Y acá es donde pues uno podría decir como no, pues entonces no hay forma de representar no hay forma de representar una cadena como un número porque hay infinitas cadenas y un computador solamente tiene 10 a la 18. De hecho, yo acá la cagué. Esto es 10 a la 18 y existen infinitas palabras. Pero bueno, digamos que en un reto de programación, es como la entrada lo mucho es 10 a la 5, entonces diríamos que hay como 156 a la 10 a la 10 a la 5. Y este número igual es exageradamente grande. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Digamos que hay varias formas. La forma más fácil es pensar en lo siguiente. Y es decir, vea, yo voy a tomar ese número que es gigantesco y le voy a sacar el módulo. Entonces, ¿qué es el módulo? Básicamente el módulo es el residuo de una división. Pero digamos que el módulo es como una forma de ver que yo puedo mapear un número muy grande a algo más pequeño. Entonces, lo que dice la teoría es más o menos lo siguiente. Si yo saco el número, yo saco el hashing de una cadena usando este método y le saco el módulo a ese número, me va a dar un número más pequeño que va a estar entre 0 y 10 a la, donde yo elija el módulo, que podría ser como 10 a la 6. Entonces, a la final, yo podría estar sacando el módulo a medida que voy sacando el hashing. Y lo que dice la teoría es que la probabilidad de que dos números, no, de que dos cadenas den el mismo hashing es muy baja. Entonces, si uno elige bien el módulo, uno puede alcanzar una probabilidad tan baja que no tenga problema con colisiones en el hashing. Cuando hablamos de colisiones en el hashing, nos referimos a ese hecho de que si yo tengo una palabra
Y si dos palabras me dan un mismo número, esto es una colisión. Entonces, lo que dice la teoría es que la probabilidad de que dos palabras me den el mismo hashing con el módulo es muy baja. Y en programación competitiva, que es como lo que nos compete, normalmente esa probabilidad es tan baja que resulta siendo muy eficiente. Casi siempre cualquier problema que se haga con hashing, si uno elige bien los números, puede alcanzar una probabilidad extremadamente baja. Mm, Listo. Listo, listo. Entonces, digamos que el hashing me permite, el módulo me permite, entre varias cosas, mantener el número pequeño para que no se desborde de la memoria del computador. Y igual al final obtener un número que me identifica esa cadena. Eh, digamos que acá lo que yo les iba a mostrar era que ya ustedes pueden, si quieren probar el algoritmo de hashing, yo les voy a compartir, es como lo que yo les acabé de explicar, si lo quieren ver en código, ustedes pueden entrar a mi repositorio, tomar el código de hashing, que vendría siendo más o menos esto. Los voy a compartir por acá, pero que más o menos el código lo que hace es que si yo quiero sacar el hashing de una cadena, pues yo lo que hago es que itero por cada uno de esos caracteres y lo que voy haciendo es que voy multiplicando y cada letra, la letra de cada, o sea, cada letra de la palabra la voy sumando al polinomio y voy multiplicando la base. Así, voy multiplicando, voy elevando la base para que al multiplicarla con el número se vaya generando el polinomio. Entonces, digamos que acá lo que voy haciendo, lo que se hace en el código, pues hay como varias formas de hacerlo. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Así lo hice yo. Y es que yo voy generando la base con el polinomio y al mismo tiempo voy generando las potencias de las bases, que vendrían siendo como estos coeficientes de acá. Cada uno de estos números los voy generando eh, para que al elevarlos al final en el polinomio yo ya obtenga la base. Pero pues bueno, lo importante acá es esto, lo que yo les decía, el módulo. Recuerden que el módulo es como el residuo de una división y el módulo garantiza de que al final este número no sobrepasa el módulo. Como eso no sobrepasa el módulo y yo el módulo lo tengo en un número muy grande pero que cabe dentro de la memoria, entonces yo a la final obtengo un número que
obtengo un número que me representa la cadena. Digamos que esa es como una forma en la que ustedes pueden usar este algoritmo y yo como hemos venido trabajando en las clases pasadas, les recomiendo estos problemas. Entonces, en particular, les recomiendo este, que se llama Longes Palindrome. Lo que les piden es, dada una cadena, encontrar si existe un palíndrome y si existe, pues devolver como el más largo que está dentro de una cadena. Entonces, este problema es chévere para que apliquen como los conceptos que les acabo de explicar. Es muy parecido a este problema en el cual tratamos de hallar como una palabra dentro de una cadena y a la final lo que obtenemos es esto, es como hacer un algoritmo que itere por cada una de las palabras buscándolas en O de uno. Y el palíndromo pues hace lo mismo, solamente que el palíndromo lo que trata de buscar es una palabra que se lea igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces, pues yo les recomiendo que hagan ese problema y con ese problema podrían poner en práctica lo que aprendieron de Hachinai. Y nada, pues no sé si tengan alguna pregunta. Igual, yo creo que por hoy es suficiente pues como para no ahogarlos tampoco con tanta matemática. Y como les dije, pues pueden poner en práctica lo que les envié del repositorio, pues, para que vean bien cómo se programa un hashing y ponerlo en práctica con el problema que les mandé. Entonces, nada, pues igual yo estoy súper atento como siempre a sus dudas por el chat o si tienen alguna duda ahora, pues me la pueden hacer. Bueno, igual si no, entonces nada, nos vemos dentro de 8 días. La clase de hashing sigue dentro de 8 días, pues vemos como ejemplos más específicos y podemos programar este mismo problema y ver cómo se hace. Pero igual, pues se los dejo de tarea para que lo piensen y dentro de 8 días vengan con dudas y la tienen. Y nada, pues, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima clase.